Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella, y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan: hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ponemos entonces ante una vigorosa página que nos anima para la misión. El protagonista es Jesús, quien dice a 72 de sus seguidores: pónganse en camino. Los invito hoy a descubrir la riqueza de este texto subrayando cinco aspectos. Lo primero que nos llama la atención es el número. Jesús envía 72, pero de dos en dos. Es un inmenso movimiento que se dirige hacia la humanidad entera, simbolizada en esta cifra de los 72. El número 72 hace eco a una tradición que proviene del Antiguo Testamento y que hace de este número una forma de visualizar a la humanidad entera. 72 eran las naciones conocidas de la tierra en el momento en que se redactó el texto, en el capítulo 10 del libro del Génesis. Se trata entonces de la irradiación universal de la misión que este Evangelio, llamado de Lucas, acentúa tanto desde el principio hasta el final. Jesús había involucrado en su misión a 72 para que pudieran decirle al mundo entero, a todo ser humano, que nadie está excluido, que el amor de Dios no se detiene ante ninguna infidelidad humana. Los discípulos van con una sola conciencia. El amor rechazado continúa ofreciéndose una y otra vez. Y para que se reconozca este amor, es necesario que los discípulos vayan no como individuos, como héroes solitarios, sino de dos en dos. Y es interesante ver cómo de la visión amplia de este abordaje del mundo entero con el número 72, pasamos al ámbito relacional mínimo, 2. Los misioneros no van en masa, sino de dos en dos.
Un número que además nos recuerda la tradición jurídica hebrea de que 2 testigos son indispensables para resolver un conflicto. De 2 en 2. Connota entonces la naturaleza testimonial de la misión. Pero también deja ver cómo la calidad de las relaciones entre los misioneros ya es una forma del anuncio. Como quien dice, un bastón para sostener el cuerpo y un hermano para apoyar el corazón. Y Jesús le dice a este grupo de 72, pónganse en camino. Los pone en salida, una expresión que le gusta mucho a nuestro Papa. Propio del misionero es el salir al encuentro de los demás. Propio del misionero es la itinerancia, es estar siempre en movimiento hacia adelante, donde no queda espacio para la institucionalización, ni mucho menos la acomodación. Y Lucas coloca ahí una palabra que es un matiz, pero es muy importante. Ellos van por todos los pueblos y aldeas a donde debía ir él, Jesús. Por lo tanto, ellos no van en nombre propio, ni mucho menos a ponerse en el centro de la atención. Ellos van como precursores de Jesús, a donde debía ir él. La misión jamás reemplaza a Jesús, solo le dispone el camino. Y veamos ahora el segundo aspecto, el contexto. ¿A quién se dirige esta misión? Vemos cómo el texto, en las palabras de Jesús, nos presenta un panorama inmenso y complejo, pero estimulante. Jesús pone a los discípulos ante 2 retos que plantea con metáforas, una sobre la inmensidad y otra sobre la conflictividad. Es un mundo inmenso y uno se siente desbordado por la tarea, y todavía peor, un mundo conflictivo. Y esto evidentemente asusta, intimida al misionero, pero el misionero va adelante. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Primero ha dicho, la mies es mucha y los obreros pocos, para decir que la tarea es desbordante. Pero, atención con la frase no es negativa. Hay un asunto, un matiz cualitativo al cual hay que ponerle atención. La metáfora de la mies, abundante, pronta para la cosecha, viene del Antiguo Testamento. Y los textos del Antiguo Testamento, como Isaías 17:9, Jeremías 13:24, se valen de ella para aludir al juicio próximo. Con todo, aquí tiene un sentido, como digo, positivo. Jesús ve el mundo como un campo maduro con espigas de buen grano que vale la pena recoger antes de que se pierdan. A mí esto me recuerda a mi infancia. Yo no he vivido en mundo de trigales ni de granos, pero sí en la costa atlántica, en el mundo de los mangos. Y en la finca de mi papá había 30 palos de mangos, bien contaditos los tenía. Y cuando llegaba marzo, abril, la cosecha de mangos era tremenda. Y ninguno de mis hermanos, somos 9 hermanos, no nos alcanzaban las manos para recoger toda esa cantidad de mangos, que si no se recogían enseguida caían y se podrían. Y Jesús ve el mundo como un campo maduro con espigas de buen grano que vale la pena recoger antes de que se pierdan, de que se pudran. Jesús parte de lo positivo, no de lo negativo, y entona así su alabanza por la humanidad.
cada persona es como un campo fértil, lleno de frutos abundantes. En el corazón de la gente inquieta hay algo bueno que solo necesita de un pequeño toque para abrirse a la luz. Tantos dolores solitarios que esperan de una caricia para desabrochar como una flor que abre en vida y en belleza. Jesús, el misionero, tiene una visión muy concreta sobre la humanidad. Él había intuido que cada uno de nosotros corre el riesgo de ser trigo maduro que se pierde si no se recoge a tiempo. Por eso la mies es abundante. Y este riesgo, lejos de ser remoto, consiste en captar que la vida de las personas fluya dejando caer ese grano innecesariamente, sin dar frutos, perdiéndose en el camino. Si tan solo alguien pronunciara la palabra correcta en el momento adecuado, si tan solo alguien hiciera un gesto de aproximación, de cercanía a quien está solo, si tan solo alguien interceptara lo que es más cierto en el corazón de cada hombre, este mundo sería diferente. La mies está madura, la mies es abundante. Jesús observa que toda persona está siempre lista, mal que bien está lista, es capaz de evangelio. ¿Qué es lo que falta entonces? Misioneros, personas que saben captar las oportunidades de Dios. Faltan personas que le tiendan la mano a ese grano para que el fruto no se pierda. Estos son los trabajadores del Evangelio que se necesitaban antes y ahora mismo. Y Jesús lo dice claramente, faltan trabajadores, faltan misioneros, faltan hombres y mujeres capaces de una mirada diferente, la de Dios, y siempre con la voluntad de salir adelante al encuentro de la gente una y otra vez sin dar espera. Faltan hombres y mujeres que no se conviertan en maestros de nociones religiosas, sino en hermanitos capaces de compartir con los demás lo que les ha sucedido como lo más hermoso en la vida, el encuentro con Dios. Y para esto no se requiere de una consagración especial. No es un estatus lo que te permite o te autoriza para la misión, sino una actitud del corazón que proviene de una elección de vida. Y porque los obreros son pocos, los trabajadores, los misioneros son pocos, es necesario orar al dueño de la mies para que los envíe. Bello ahí de nuevo el verbo griego, para que los envíe, para que Dios mande desde su corazón hombres y mujeres que comparten su misma pasión. Pero la mies no solamente es abundante. El campo de la misión es conflictivo, y por eso Jesús dice, los mando como corderos en medio de lobos. Es verdad que faltan trabajadores que puedan ponerse en camino sin demorarse pasando la vida preparándose. Faltan trabajadores capaces no de estructuras o de organizaciones. No se necesitan personas que sean capaces de elaborar estrategias geniales para la misión. Ese no es el punto. Lo que se necesita es gente con la mansedumbre y la sencillez del cordero. Es decir, con la actitud de quien no vive las relaciones bajo la bandera de la violencia, de la opresión o de la soberbia. El estilo con el que te presentas ya es un mensaje.
como corderos en medio de lobos. La contradicción y la persecución serán siempre compañeras de la misión. Y Jesús describe la desproporción y la desventaja frente a los adversarios. Con todo, los lobos podrán ser más numerosos, pero no más fuertes. Un misionero es ante ellos una presencia desarmada. Pues bien, inmensidad y conflictividad que desalientan no son obstáculo para la misión. Y es el Padre quien envía, es Jesús quien envía. De ellos viene la iniciativa y el respaldo. Tenemos enseguida como tercer dato un estilo particular, la manera como se hace la misión. Cuenta no solo lo que se hace, sino cómo se hace. Y Jesús se fija en 3 momentos de la ruta del misionero. Primero el camino, luego la casa y finalmente cuando le cierran las puertas. En el camino no lleven, no saluden. En la casa, cuando entren, deseen la paz, coman, permanezcan. Y cuando les cierran las puertas, sacudan el polvo de los pies. Estos detalles los habíamos comentado hace poco, cuando veíamos en detalle las instrucciones del misionero. Pero podemos hoy resumirlos así. Se requiere ligereza, frescura, de quien no está agobiado por un equipaje. Se requiere la determinación de quien, centrándose en lo esencial, no se pierde en el camino en cosas inútiles. La misión es urgente. Y el despojo que se le pide al misionero pareciera extremo. La radicalidad que se pide cada vez es mayor. En el texto que ya hemos leído de Lucas 9, 1 al 4 vimos que se le quitó al misionero 5 ítems para el viaje. Aquí le quita todavía más. Jesús no les permite llevar ni siquiera lo mínimo necesario para viajar a la intemperie por esos caminos tan soleados, tan pedregosos y tan peligrosos de la antigüedad. La apariencia de un misionero en el camino es como la de un viajero desarmado y desprovisto. Lo decisivo no son los medios, porque el Evangelio lleva dentro. Ellos lo llevan dentro, y el Evangelio mismo es potencia. Los misioneros no necesitan de tantas cosas. Como dice un biblista italiano, Giovanni Manucci, cuando el misionero se hace infinitamente pequeño, el anuncio se hace infinitamente grande. Suena extraña la prohibición de intercambiar saludos en el camino, sobre todo en Oriente. Pero ocurre que la misión no da espera, que lo prioritario es llegar a las ciudades que hay que evangelizar. La urgencia del reino es más fuerte que incluso las costumbres sociales más arraigadas, como detenerse a saludar. Y de esta manera llegan hasta los núcleos familiares, no a las plazas, sino a los hogares. El contacto personal se antepone a la comunicación pública y genérica. La misión pide entablar relaciones de fondo con la gente, más allá del simple saludo o de la presentación de la tarjeta de visita. Por eso el tema de la casa y de la mesa, que viene enseguida, está tan acentuado. Solo después vendrá, ahí sí, la ciudad entera, la plaza o el ir de ciudad en ciudad. Miren el orden: casa primer lugar, plaza después y circuito de ciudades finalmente. En ese orden. Y cuando se entra en una casa se saluda. Hay un gesto de apertura. El shalom dirigido a una casa es mucho más en realidad que un saludo.
es la entrega de un don que viene de Dios, y éste se confiere enseguida en la mesa. Buenas relaciones y compartir, signo de la alegría del reino. Y los misioneros comen de todo. Dice: coman cuanto les ofrezcan. Podría indicar que el misionero en una sociedad que discriminaba entre puro e impuro no puede rechazar nada por razones de pureza. Y enseguida el cuarto elemento, el anuncio central. Está cerca el reino de Dios. La misión no consiste en echar discursos. No es una comunicación intelectual como la de los filósofos griegos itinerantes, sino el anuncio de un hecho que es una buena noticia y que se traduce en acciones concretas con los enfermos y que les trae la salud. El misionero no va a llevar lamentos ante tanto mal que hay, sino hacer mediación de la intervención salvífica de Dios. Va a anunciar el cambio tremendo de vida que ocurre cuando cada persona se abre a la presencia del reino de Dios. Reino de Dios es presencia misma de Dios en la persona de Jesús, que trae cambios importantes. Y entonces algo positivo comienza a ocurrir. La misión hace del mundo un inmenso laboratorio de nuevas ideas, de proyectos, de experiencias, de justicia y de paz. Pero permítame en quinto y último lugar acentuar la manera como ocurre este reino. Para que el trigo sea cosechado es necesario cuidar de los enfermos, cuidar de los que tambalean, cuidar de los que luchan por levantarse, y hacerlo de una manera concreta, laboriosa, sin temor, sin repugnancia. Una tarea que nunca será fácil, y hay que tenerlo en cuenta. La preocupación no debe ser nunca la del éxito del anuncio, sino el hecho de que a todos se les dé la oportunidad de una experiencia de la cercanía de Dios, que seguramente a su debido tiempo dará el fruto esperado. Y entonces el misionero mueve los pasos con esta convicción: cuando somos así en la vida, ya estamos con Dios. Dios ya ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Cuando eres así en la vida, te das cuenta de que eres un ciudadano del cielo. La misión no se apoya en demostraciones, sino en gestos de presencia. Así como una mujer embarazada no tiene nada que demostrar, porque a los ojos de todos es evidente que en ella viven dos vidas, que lleva una nueva vida dentro. De la misma forma el misionero, por su parte, lleva en él la vida de Dios. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.